Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas que nos ven y que nos escuchan, esta noche, inshallah, vamos a hablar de un acontecimiento importantísimo en la vida y la historia de la nación musulmana. Hace un par de días empezamos en el calendario musulmán un año nuevo del nuevo calendario musulmán. Y esta noche quisiéramos hablar de la inmigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Hijra al-Nabawiyya. ¿Qué significa y qué representa la inmigración profética para nosotros los musulmanes, para la nación musulmán en general? Es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la nación musulmana. Hace 1442 años y sigue siendo uno de los acontecimientos que más huellas positivas ha dejado en todos los corazones, almas y caracteres de los musulmanes y los buenos creyentes. No es un acontecimiento, no es una inmigración, no es un viaje como normalmente conocen los seres humanos y la humanidad para buscar sustento, para buscar algunos otros nuevos motivos y oportunidades para mejorar nuestra clase de vida. No es una inmigración para beneficios propios y no es una inmigración para buscar placeres mundanales. Al contrario, fue una inmigración para buscar una identidad. بحثاً عن الهوية عن العقيدة الصحيحة والعقل المفكر. Fue una inmigración para buscar una identidad del ser humano, de aquel creyente que en aquella época no tenía ni siquiera un calendario con que atenerse durante todo el año. La inmigración para nosotros los musulmanes la llamamos as-sira al-atira. Es una de las historias agradables que más se apega un musulmán a los sucesos que tuvo nuestro profeta en su época, en todas las dificultades que enfrentó y afrontó en aquella época de todos los que lo confrontaban y todas aquellas personas que luchaban con el fin de expulsarlo de la ciudad de Meca, de los incrédulos, la ciudad que más amaba y amó. Tuvo que ser expulsado porque sus habitantes, sus moradores en aquella época, no querían abrazar el credo y el mensaje y creer en los mandamientos y las normas del Sagrado Corán en aquella época. La inmigración del profeta Muhammad no son historias que las personas cuentan, los religiosos y los guías religiosos cuentan. No son historias que nosotros le contamos a nuestros hijos para distraerlos y a nuestros nietos. Al contrario, es una historia real que debió y está estampada en cada corazón de un musulmán. Y es la guía correcta para las generaciones próximas. Al-Qudwa as-Saliha da'ima lil-ajyal al-muslima. Es una guía que debe apegarse nuestra generación actual y la futura generación. Es el complemento práctico y es un programa real de relato profético que relató nuestra madre Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo y le preguntaron sobre su esposo, el profeta Muhammad. Muchas personas le dijeron: descríbanos al profeta. ¿Qué dijo ella? Kana khuluquhu al-Qur'an. Respondió con 3 palabras. Ella, para describir a su esposo,
a nuestro amado profeta, a este hombre llamado Muhammad, dijo, sus modales eran el Corán, netamente el Corán, los mandamientos del Sagrado Corán. Y también en otro relato dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Ahzab número 21, dice, Allah subhanahu wa ta'ala nos describe y nos comenta y nos enseña que en el profeta Muhammad nosotros tenemos la guía, Iswatun Hasana, el ejemplo, el hombre ejemplar que nos enseñó, recibió el mensaje transmitido hacia él por medio del arcángel Gabriel, Jibril, la paz de Allah sea con él, y nos enseñó y nos indicó nuestros mandamientos, nuestro estatuto, nuestras normas, las leyes correctas para uno encaminarse y encontrar la paz, la tranquilidad y el amor hacia el prójimo y el amor hacia el Creador. Un dato importantísimo, antes de la migración del profeta Muhammad, los musulmanes no tenían un conteo mensual o anual. No existía el conteo de los meses antes de la migración del profeta Muhammad. En el tiempo del califa Omar ibn al-Khattab, la paz de Allah sea con él, decidió reunir a un grupo grandísimo de los musulmanes en aquella época cuando estaba en Medina y les preguntó, hizo una pregunta a todo el mundo como una especie de consulta, que eso era lo que más o menos los gobernantes en aquella época utilizaban, era la consulta global en general. No tomaban decisiones propias, no tomaban decisiones sin haber consultado con el mismo pueblo, con la misma nación. ¿Qué dijo Sayyidina Omar en aquella época? Nosotros necesitamos crear un calendario. ¿Qué aconsejan, qué sugieren y qué recomiendan? Algunos dijeron, podemos utilizar los términos que hacían antes los persas, al-furs. ¿Cómo lo hacían? Ellos empezaban el conteo de sus años o sus meses dependiendo de las vidas y edades de sus reyes. Cuando un rey empezaba a gobernar, decían, bueno, a partir del año que empezó a gobernar el rey fulano, empieza el conteo. Y eso es lo que utilizaban antes los persas. A muchos no les gustó esa sugerencia. Otros dijeron, también podemos utilizar el calendario de los romanos, Arum. Tampoco muchos aceptaron esta sugerencia. Otros dijeron, empezamos el conteo del calendario musulmán desde el momento del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otros dijeron, empezamos el calendario desde el momento que fue revelado el Sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero Omar, la paz de Allah sea con él, era un hombre kana mulhama. Era una persona de muchísima serenidad, mucha visión hacia el futuro, hacia adelante. Y subhanallah, muchas de sus sugerencias concordaban con algunas de las leyes del Sagrado Corán. ¿Qué dijo? Al-Hijra farraqat bayna al-haqq wal-batil. La inmigración profética ha separado lo correcto de lo incorrecto. Fa'arrihu biha. Sugiero que utilicemos el conteo musulmán desde el mismo momento que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigró de Meca hacia Medina. Y exactamente eso fue lo que utilizó desde aquella época los musulmanes y seguimos utilizando hasta este momento el conteo del calendario musulmán a partir del mismo momento que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigró. La patria, inna al-watana huwa awwalu ihtiyajat al-hayat. La patria es uno de los elementos más esenciales para una vida digna. Es para que sus compatriotas puedan vivir en paz, con dignidad y con honor. Después de eso, la patria representa la tierra fértil, la tierra en donde cada ciudadano que vive sobre esta faz de la tierra de esta patria puede tener progreso, puede tener felicidad, puede tener tranquilidad y pueda cargar una identidad propia
en donde defenderá con su sangre y defenderá con su vida. Y la emigración profética prácticamente era aquella tierra fértil que consiguieron y encontraron los compañeros del profeta Muhammad, en donde en esa tierra bendita comenzaba a crecer desde este momento el árbol bendito del Islam. Este importante acontecimiento de la inmigración profética y el importante sitio en donde acudió el profeta Muhammad, esta tierra sagrada, esa tierra bendita que es de la ciudad de Medina, primero había empezado en Meca. Había comenzado en Meca su predicación, ad-Dawa, pero en Meca no le fue fácil, fue combatido, fue confrontado por los incrédulos, el kuffar de Meca, y lo expulsaron. Por eso que el profeta Muhammad siempre recordamos su famoso dicho que decía, cuando salió de Meca, cuando fue expulsado, dijo: salgo de esta ciudad que más he amado. Y si no fuera porque me han expulsado y me han sacado a la fuerza, nunca hubiera salido de Meca para vivir en otra ciudad. Pero fue expulsado. La intención del profeta Muhammad era empezar a predicar su mensaje y inculcar el Islam y enseñarlo a los demás y a sus compañeros y a su nación, era en Medina. Pero como no fue posible, decidió ir a Taif. Taif es una ciudad cerca a Meca. Igual tampoco aceptaron la predicación del profeta, no aceptaron, sus moradores no aceptaron el mensaje del profeta Muhammad, lo combatieron, lo hirieron, lo maltrataron y luego decidió emigrar hacia Taiba. Taiba es el Medina, en donde en este momento descansan y reposan los restos del profeta Muhammad, y ahí desde que empezó a construir, apenas tocó tierra de Medina, comenzó a construir la mezquita, que empezó la predicación, empezó el Dawa, y todos los habitantes de Medina en aquella época, que llamamos nosotros Al-Ansar. Al-Ansar son los que apoyaron, los moradores de Medina fueron los que apoyaron al profeta Muhammad, porque venía de Meca con Al-Muhajirin, los emigrantes. Después de la inmigración del profeta Muhammad, al-Hijra asbahat wajiba min Mecca ila al-Medina. Era una obligación emigrar de Meca hacia Medina, era una obligación imitando la obra del profeta Muhammad. ¿Por qué? Porque los musulmanes en la ciudad de Meca no tenían ningún tipo de libertad de práctica, eran combatidos y eran maltratados, inclusive le arrancaron también todas sus propiedades, todas sus pertenencias, y algunos los expulsaron completamente sin nada de sus propiedades que fueron hacia Medina. Por eso que los musulmanes en aquella época, muchos tuvieron la elección de escoger entre emigrar sin absolutamente nada o quedarse en Meca junto con los incrédulos, con todas las propiedades que tenían, y todos, absolutamente todos, prefirieron dejar todo detrás de su espalda y emigrar detrás del profeta Muhammad SAW hacia Medina, en donde encontraron la predicación, la tranquilidad y la paz para poder practicar su nueva creencia y aplicar y aprender y inculcar y predicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Después que el profeta Muhammad tuvo el privilegio y Allah subhanahu wa ta'ala le dio la capacidad de poder reunir a muchos de sus seguidores desde Medina, pudo conquistar la ciudad de Meca de nuevo. Vino con la intención de hacer una peregrinación. Vino con la conquista para visitar a Meca, y no era una conquista de guerra, simplemente era que venía con una cantidad grande de sus seguidores y de su nación musulmana para poder hacer una peregrinación, y desde este momento se eliminó la norma de emigrar de Meca hacia Medina, porque ya era una ciudad que fue conquistada. El profeta Muhammad fue bien recibido en Meca en aquella época y ya no había ninguna necesidad de emigrar desde Meca hacia Medina. ¿Qué dijo el profeta Muhammad en un hadith, en un relato al respecto? La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'u at-tawba. El profeta Muhammad dice: nunca jamás se va a eliminar o anular la inmigración
hasta que se anule el arrepentimiento. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Y el arrepentimiento siempre es permitido. El ser humano, el musulmán, puede arrepentirse todo el tiempo que viva mientras respira hasta que el sol salga del lado opuesto. Ya no habrá oportunidad de arrepentirse porque tuvo mucho tiempo de hacerlo, no lo hizo, y la salida del sol del lado opuesto es una de las señales del fin del mundo. En este instante, el profeta sallam dice: وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Ya no podrá hacer ningún tipo de arrepentimiento si llega a salir el sol del lado opuesto. A partir de este momento, cuando el profeta sallam logró emigrar y volver otra vez a Meca, ya para el Islam como religión, como credo, como creencia, ya tenía una patria. وأصبح للإسلام موطنه ومدينته التي يدين الجميع لها بالولاء والانتماء. Desde esa época ya había una capital, había una ciudad, había una patria para los musulmanes en donde podían vivir, predicar, practicar, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, poder hacer su peregrinación, poder hacer su umrah alrededor de el Kaaba con suma tranquilidad, y eran las personas más fieles en aquella época y siguen siendo muchos fieles a este credo, a ese Corán, a ese profeta y a este sitio que es el Kaaba, y en donde también reposan los restos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en donde podían practicar y hacer todos sus rituales con suma tranquilidad y estar tranquilos de que no habrá nadie que lo pueda combatir y a nadie que pueda quitarle sus pertenencias, tampoco sus hijos. Y ahí donde se reúnen los musulmanes, todos bajo un solo lema. ¿Y cuál es? Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, rendir tributos a un solo libro sagrado, un solo profeta, a un solo creador que es Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociarlo con nada ni con nadie, tener un solo qibla, una sola posición, una sola dirección para uno poder rezar, un solo profeta, un solo idioma que es el idioma árabe, y vivían con un solo propósito, y ese propósito era solo y exclusivamente i'la'u kalimatillah wa ta'bid al-ibad li rabbihim. El único propósito de todos estos musulmanes, de todos estos propósitos en aquella época era, y tiene que seguir en las mentes y los corazones de los musulmanes, es i'la'u kalimatillah, tener la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala en alto, las palabras de sus libros, de su libro sagrado en alto, de sus profetas también en alto, y evitar y prohibir que los seres humanos sean esclavos para otros seres humanos y liberarlos de la esclavitud. Ese era el propósito, o es el propósito del Islam y del profeta y de todos nosotros los musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surat Fussilat, número 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. El mejor dicho que puede uno llenar su boca, llenar su corazón, llenar su alma, llenar su espíritu de él, decir وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Obrar bien, predicar, مَمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, predicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلَ صَالِحًا, y hacer las obras y las acciones positivas y buenas a favor, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Y siempre aceptar y decir y reconocer que soy un musulmán o soy un buen musulmán, porque ese es el papel de un buen musulmán, es inculcar y predicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y sobre todo la paz, la tranquilidad y el amor y el cariño entre todos los pueblos del mundo, porque nosotros los musulmanes consideramos que no hay ningún tipo de diferencia entre un ser humano y otro, excepto en el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, el mejor de ustedes y el preferido de ustedes es aquella persona que es más temerosa. No temerosa de tener miedo de algo o de alguien, es ser temerosa de Allah subhanahu wa ta'ala, de no cometer lo indebido, no cometer actos
en donde se enfurece Allah subhanahu wa ta'ala debido a estos actos. Y Allah subhanahu wa ta'ala también dice en otra ley del Sagrado Corán, en Surat An-Nisa, número 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. El mejor de ustedes es aquel que haya abrazado una religión digna, una religión de Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ مُحْسِنٌ, una persona sabia, una persona serena, una persona piadosa, وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, y ha seguido a nuestro abuelo, nuestro padre Ibrahim, Abraham, la paz de Allah sea con él, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala describe a nuestro amado padre Ibrahim, Abraham, la paz de Allah sea con él, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha escogido como un hombre allegado, como un hombre amado por Allah subhanahu wa ta'ala, como un hombre muy cercano a Allah subhanahu wa ta'ala, quien es Ibrahim. Ser musulmán no solamente es con palabra, no solamente con prácticas. Significa las prácticas, los rezos, el ayuno, la caridad, el zakat, la peregrinación. No solamente esto es ser musulmán. Estas son obligaciones y prácticas que Allah subhanahu wa ta'ala te ha obligado, te ha pedido, te ha solicitado hacerla, y tienes que ser juzgado y pagar por ellas si las haces bien o no las haces. Pero el Islam no todo es eso. El Islam son modales. El Islam es práctica. El Islam es trato. Usted puede predicar el Islam, usted puede hacer que otra persona abrace el Islam solamente con tu buen trato, con tus palabras dulces, con tu método adecuado, con tu forma de dirigirte hacia los demás, con tu buena forma de saber cómo vender el Islam, predicar el Islam, cómo inculcar el Islam, cómo transmitir el Islam. Esto es ser un buen musulmán. No solamente es por la bata blanca, por la barba larga, por acudir tanto a la mezquita, por hacer anual una peregrinación, por ayunar no sé cuántos días al año. Todo esto son buenas obras y son correctos y son aceptables, pero el Islam es mucho más que eso. Es mucho más que las prácticas físicas que nosotros hacemos. El Islam es trato con los demás. El Islam son educación y modales, akhlaq. Ese es el Islam. El profeta Muhammad decía siempre, y repetía esa frase, ad-din al-mu'amala. Él decía que la religión es el trato con los demás. Vemos a muchos supuestos musulmanes que realmente sus tratos con los demás son inaceptables, son repudiables, son rechazables. Esto transmite una muy mala imagen del Islam. En cambio, una persona sencilla, una persona que practica y conoce muy bien sus obligaciones ante su Creador, ves que el trato de él con buenos modales, buenas palabras, un trato digno, un trato de persona muy noble, una persona muy honrada, es lo que transmite a las personas y le enseña el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dice también en Surat Al-Ma'idah, número 55, la ley 55-56, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice, las personas más allegadas y más cercanas a Allah y a su profeta son aquellas personas creyentes, son los que hacen rezo, son los que pagan sus zakat, sus obligaciones, sus dotes. وَهُمْ رَاكِعُونَ quiere decir que cumplen con sus obligaciones, con sus rezos, como debe de ser. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Y aquellas personas que pertenecen al grupo de los buenos fieles, buenos practicantes, aquellas personas que realmente solo se interesan en obtener la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, aquellas son las personas que Allah subhanahu wa ta'ala ama, aquellas son las personas que sirven a los demás, las personas que siempre están brindando la ayuda a las personas necesitadas, las personas que el profeta Muhammad cuando le preguntaron, le dijeron, ya Rasulullah, man ahabbul ibadi ila Allah, ¿quién es la persona quiénes son los devotos que Allah subhanahu wa ta'ala ama mucho? ¿Qué le respondió? Le dijo, ahabbul ibadi ila Allah anfa'uhum linnas. Es aquella persona que sirve tanto a los demás, que sirve a los otros devotos, a los otros necesitados. Es aquella persona que
siempre está pendiente de ayudar a sus hermanos y a sus hermanas y a las personas que necesitan de su ayuda. Es la persona que Allah subhanahu wa ta'ala ama mucho. Y por último, el profeta Muhammad dice en un relato hermosísimo: Inna mathala al-mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamathal al-jasad al-wahid. Los buenos creyentes, los buenos musulmanes, los buenos devotos son aquellos musulmanes unidos que representan un solo, como si fuera un solo cuerpo. Ese cuerpo, cuando uno de sus órganos tiene algún tipo de quejas, de enfermedades o de dolores, todo el resto del cuerpo está pendiente y está trasnochado y está pendiente del dolor del otro órgano, teniéndolos todos uno al lado del otro. Ese debe ser el ejemplo de los musulmanes: preocuparnos el uno por el otro, estar pendiente de ayudarnos el uno al otro, estar pendiente de corregir los errores del uno al otro. Eso representa, y eso es lo que nos enseñó el profeta Muhammad en su viaje de migración. El hijra, la inmigración profética, es el inicio de una buena era para los buenos devotos y para los buenos practicantes que realmente deben seguir de por vida imitando, copiando y practicando, inculcando y predicando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como lo hizo nuestro amado profeta Muhammad. Hermanos y hermanas, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala en este año que está por iniciar, que acaba de iniciar el nuevo año del calendario musulmán, que sea un año lleno de paz, lleno de amor, lleno de tranquilidad, lleno de salud para toda la humanidad, los musulmanes y no musulmanes. Que Allah subhanahu wa ta'ala en este año que acaba de iniciar, por la bendición de este año que acaba de iniciar, levante esa pandemia que está agobiando al mundo entero. Y que Allah tenga piedad y misericordia de todas las personas que han perdido la vida en esta pandemia, en esta prueba de Allah subhanahu wa ta'ala, en este virus que Allah subhanahu wa ta'ala puso a la humanidad en este momento, a mostrarle al ser humano lo diminutos que somos nosotros y los impotentes que somos nosotros frente a un diminuto virus. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala su misericordia, su clemencia, su piedad. La paz y las bendiciones sea con todos ustedes, con nuestra comunidad, con esta ciudad que amamos y con este país que amamos, y que Allah nos aleje todo el mal de todos ustedes, sus familias, sus padres. Y aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.